buenos días a los presentes. Agradecemos que se hayan dado cita en este histórico recinto, el Instituto Juárez, glorioso recinto de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El día de hoy nos congratula tanto a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como al Colegio de Comunicólogos de Tabasco AC, el que nos acompañen en esta ceremonia en la que disertará una conferencia el diputado Julio Gutiérrez Bocanegra, y asimismo se hará entrega de reconocimiento en el marco del 67 aniversario de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco al rector de nuestra máxima casa de estudios, al licenciado Guillermo Narváez Osorio. Me permito presentar al presidium que en esta ocasión está con nosotros. Tenemos al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Al licenciado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, diputado federal electoral de la 56ª legislatura. También en el presidium se encuentra el licenciado Ricardo Cerón Oliva, presidente del Colegio de Comunicólogos de Tabasco, AC. Como ya lo dije, agradecer la presencia de todos ustedes y en especial de nuestros invitados especiales, a los cuales mencionaré. Al diputado local Marco Rosendo Medina Filigrana le agradecemos su presencia. En representación de la licenciada Brenda Sofía Arenzana Sánchez, diputada local, viene la licenciada Yesenia, a quien le damos las gracias. La licenciada Rocío del Carmen Hernández, de la Honorable Junta de Gobierno de nuestra universidad. Licenciado Felipe Ortega, director del Foro Ciudadano MX, también le damos una cordial bienvenida. Al licenciado Rodolfo Campos Montejo, abogado general de nuestra universidad. La licenciada Cindy Marlene Jiménez Frías, representante de la presidencia de la Barra de Abogados. En general les damos la bienvenida a todos, espero no haber omitido a nadie, todos son bienvenidos a esta ceremonia. También, obviamente, a la licenciada, a la doctora Gladys, de la consultoría Gladys López y asesoría, miembro distinguido del Colegio de Comunicólogos de Tabasco. A continuación cederé el uso de la palabra al licenciado Ricardo Cerón Oliva, que inaugurará y dará inicio a esta importante ceremonia. Muy buenos días. Realmente me siento muy contento por estar en este lugar, un ícono de nuestra universidad, acompañado por casi nadie, ¿no? Por dos personalidades, como lo es nuestro rector Guillermo Narváez Osorio y por el diputado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegras. Muy especialmente a las autoridades universitarias del diputado Julio. Gracias, invitados especiales a quienes hoy se dan cita en este recinto universitario. Desde luego, gracias a los compañeros de prensa que igual se encuentran presentes. En la antesala de iniciar los festejos por el 67 aniversario de nuestra alma mater, expreso al diputado federal, nuestro amigo, por aceptar disertar la conferencia política, medios y sociedad, que estamos seguros, los comunicólogos, que es un tema que requiere ser atendido de manera colateral por los tiempos tan importantes en el manejo de la tecnología y las benditas redes sociales, que en ocasiones forma opiniones encontradas por la interpretación que cada cibernauta le da. Creo que el diputado Julio dará muestras de una enorme sapiencia en el arte de la comunicación,
la política en el entorno de una sociedad tan compleja, por los constantes cambios que se dan por los mismos conceptos. De igual manera, en un mundo donde las diferencias sociopolíticas han sido parte de acuerdos y desacuerdos por la misma complejidad del pensamiento, clamo por el respeto a las diferencias políticas sociales, siempre tomando en cuenta que la academia es el factor importante que puede destrabar cualquier diferencia ideológica que permita dirimir esas diferencias. Para encontrar un mundo mejor, un México realmente equitativo y un Tabasco con el desarrollo económico, político y social que todos deseamos. Gracias al rector Guillermo Narváez Osorio por permitir que las ideas sumen y suenen en momentos en los que él mismo ha sobrepuesto su calidad humana, su servicio académico y el trabajo por hacer un conglomerado que camine hacia una mayor proyección académica. Los comunicólogos queremos y buscamos ser parte del desarrollo social de Tabasco y aquí estamos para refrendar nuestro compromiso con las autoridades académicas y las instituciones que nos representan. Y bueno, pues gracias, porque es importantísimo pues que como colegiados demos la fuerza necesaria para poder encontrar esos espacios de participación en los diferentes ámbitos académicos, sociales y políticos, como decía, y quiero hacer un pequeño comentario sobre los medios de comunicación, nuestros compañeros, que este espacio de comunicólogo será parte importante para los cursos de capacitaciones, si ustedes así lo desean, de manera que haya una retroalimentación mayor entre lo que se escribe, lo que se piensa, lo que se hace dentro de esta participación de las redes sociales. Yo asumo la responsabilidad para que podamos hacer de la prensa, quienes así lo deseen, un mejor ambiente de responsabilidad social para una sociedad mayormente informada. Muchísimas gracias por este momento, gracias de todo corazón por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por las palabras que nos acaba de dirigir el licenciado Ricardo Cerón Oliva. A continuación y siguiendo la agenda que nos ocupa este día, le pedimos al licenciado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra que le damos el uso de la palabra para que diserte la conferencia Política, Comunicación y Sociedad. Muy buenos días a todas y a todos ustedes por permitirme estar aquí en nuestra alma mater, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sobre todo en este emblemático recinto que es el edificio del Instituto Juárez, gracias al señor rector, don Guillermo Narváez Osorio, mi maestro, gran amigo, a todos ustedes, al Colegio de Comunicólogos, cabezado por Ricardo Cerón, a todos sus integrantes, al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, al diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, a todos los docentes, administrativos, a los colegiados, al abogado general de la universidad, a todos mi reconocimiento, pero sobre todo a los medios de comunicación y a los profesionales de la comunicación. Es un gran compromiso venir a platicar el día de hoy aquí con ustedes, pues porque lo estoy haciendo ante profesionales, ¿no? Ante profesionales formados, colegiados, que están en el estudio permanente del fenómeno de la comunicación, y pues de muchos amigos comunicadores que los conozco desde hace mucho tiempo, ejerciendo la profesión, unos a la antigüita, otros más jóvenes ya con las nuevas técnicas, el nuevo rigor y la nueva disciplina. Pero el apasionante tema que nos trae hoy aquí va de la mano con el mismo comportamiento humano, su mismo comportamiento social, su mismo comportamiento en sociedad. No hay nada más fascinante y maravilloso que el fenómeno de la comunicación. Cuando los primeros seres humanos empezaron a intercambiar primero datos, después información, posteriormente emociones, sentimientos, pues todo eso se da a través del proceso de la comunicación. Imagínense ustedes
la sociedad en la que vivimos si no hubiera comunicación o si hubiera una mala comunicación. Pero en el objeto de esta plática, de este intercambio de ideas el día de hoy, donde hablaremos de la sociedad, la política y la comunicación o la comunicación política, imaginémonos formas de gobierno, sistemas de gobierno, gobiernos establecidos que carezcan de esos instrumentos de comunicación o tengan malas estrategias de comunicación o tengan estrategias de comunicación fallida. Y lo hemos visto no tan solo en el país, sino en distintas partes del mundo, que un gobierno que no sabe comunicar lleva al caos y a la anarquía, porque no tan solo es emprender las acciones y las políticas públicas que están trazadas y programadas, sino comunicarlos de la forma correcta. A través del tiempo, bueno, llevo 36 años en el servicio público y ya desde mis inicios, pues tuve que ver con la comunicación, primero como locutor en Radio Tabasco bajo la dirección del Mago Nazar, de Jesús Nazar Haidar, quien en una escuela empírica nos trató de dar una formación integral, no tan solo como comunicadores, sino como técnicos, pero sobre todo con ese sentido social que debe tener el comunicador. Y bueno, a los 19 años obtuve mi licencia de locutor, porque en esa época la pedían, ahora yo no sé si la piden o no, si hay examen o no, pero tenía un rigor el poder obtener esa licencia. Y posteriormente en algunas dependencias e instituciones tuve que ver con el fenómeno de la comunicación, donde todavía ni computadoras había, donde formabas el boletín y lo enviabas a la redacción del medio, sobre todo diario, que estaban trabajando hasta altas horas de la noche. Ya lo mandabas en físico, en un sobre amarillo, y lo primero que te preguntaba el jefe de redacción es que si iba apoyado o no iba apoyado. Porque entonces o salía o no salía, o iba hasta el final o recortado. Pero ese era el momento, era en los 90s, cuando había solamente un centro que generaba esa información. Y era el gobierno o era el partido. Se marcaba, se dictaba una línea, ustedes veían las portadas, pocas, muchas que había en esa época, y todas igualitas. Hasta la misma foto del gobernador, porque echaban la misma foto en el mismo boletín. Y después pues ya vinieron los sistemas de proceso de información vinculados a la tecnología, a las primeras computadoras. Nos llegaron ahí en Radio Tabasco el Telex, ya no tenías que irte a recortar las notas en los periódicos para el noticiero, en los periódicos impresos, sino que ya estaba el aparatito tirando notas de Notimex, porque había control de información también, y ya tú ibas seleccionando para ir dándole forma a ese noticiero. Y así hemos ido evolucionando hasta el día de hoy, nada más que a diferencia de antes, donde había un solo emisor de la comunicación, nos encontramos en una etapa y en una generación donde el receptor antiguo ahora también es generador. ¿Y por qué? Porque tenemos esos dispositivos. Y de espectador pasa el usuario a protagonista. Y de tener una información uniforme para un público en general, ahora tenemos que especializarnos en tribus informáticas. Y cuando antes don Sesudo, columnista de un periódico, hacía un tratado que al día siguiente podía decir lo contrario, porque era según lo que se le dictara, hoy la síntesis de la información nos dice que lo que no digas en los 2 primeros párrafos en un TikTok o en un Reel, nadie lo escuchó y a nadie le interesó.
Pero aparte, en el trabajo de los reporteros que salen a buscar la información, pues tampoco puede seguir siendo a la antigua, porque en lo que recabas la información, la fotografía, lo pasas a edición, ¿quién se va a esperar al día siguiente para leerla en un medio? Tiene que ser instantáneo, tiene que ser en el portal y tiene que ser de manera eficiente, porque en cada individuo de la sociedad tenemos un potencial reportero con un dispositivo electrónico que toma foto, toma video y ya ahorita hasta el más atrevido redacta. Y nosotros hemos podido ver ese cambio en los paradigmas de la comunicación recientemente con el movimiento social de Nepal, donde a través de las redes sociales se convocó a una generación identificada precisamente con una aspiración y ante una amenaza que era precisamente la libertad. Tú puedes tener las restricciones físicas en un espacio territorial como un Estado-nación, pero no aceptas la restricción de las libertades tecnológicas, porque sobre todo esa generación, independiente se llame X, Y o Z, han nacido con esa habilidad digital para poder comunicarse. Y así como nosotros podemos decir que uno de los grandes paradigmas de la comunicación es la globalización, que tiene sus ventajas porque nos lleva a una generación con mayor autodidactismo, con sed de conocimiento, con retos aspiracionales de un joven de aquí que ve cómo se superan en otro país, aunque también los riesgos de la importación de malos hábitos y conductas que nada tienen que ver con nuestra sociedad. Pero ustedes, sobre todo quienes tienen mayor contacto con las habilidades tecnológicas y con las herramientas tecnológicas, ven cómo se va moviendo la publicidad, la información. Pero no tan solo traemos un reto con quien piensa, con quien diseña una estrategia de comunicación, con quien diseña una línea de comunicación, sino ahora competimos con inteligencia artificial, con algoritmos. Pero sobre todo, nosotros que nos dedicamos a la comunicación política, nos enfrentamos al peor enemigo de la democracia, que es el fake news, donde perdemos la línea de saber qué es real y qué es irreal. Te pasan una foto y lo primero que preguntas, ¿y esto es real o es inteligencia artificial? O una voz o un audio. Y estos fenómenos, si no se pueden afrontar, pueden ocasionar hasta el derrumbe o el desgaste de un gobierno legítimamente establecido. Porque precisamente durante las campañas políticas se contratan este tipo de despachos que quieren comunicar políticamente. Pero una parte es la etapa electoral, la campaña, y luego el desempeño de gobierno, porque al final de cuentas todo es parte del proceso democrático. Entonces hemos visto cómo de manera rudimentaria la comunicación en el gobierno tenía un estilo y a otra es una dinámica muy rápida. Hoy un alcalde, el gobernador puede estar haciendo una actividad y si la guardamos mucho tiempo, pues ya mañana ya no tiene ninguna novedad, ningún atractivo, la pasas en el reel porque la velocidad del reel se está comiendo la velocidad de las acciones. El mismo proceso educativo universitario tiene que tener ese proceso de comunicación, porque en esta dinámica, en el cerebro de los jóvenes va tan rápido el pensamiento que si nosotros a nuestro ritmo y a nuestra edad queremos explicarles, a los 2 minutos ya están aburridos, y ya nada más te están observando por respeto y por educación, los que tengan respeto y educación, pero no le interesas.
Entonces, si no le interesas tú y no le interesa lo que les estás diciendo, no tiene ninguna efectividad. Y esto pasa mucho con los docentes que quieren utilizar antiguas técnicas o no modernas precisamente para transmitir ese conocimiento. Porque a mí no me importa que el maestro tenga 10 doctorados si no lo sabe transmitir. Al final de cuentas, el Estado, el gobierno, la universidad le está pagando por transmitir ese conocimiento, no para colgar títulos ahí en la pared de su consultorio o de su despacho. Todo este proceso de comunicación nosotros vimos en una revolución que se hizo. A muchos no les gusta el tema por el perfil del personaje, pero los que estudiamos el fenómeno político y los que estudiamos el fenómeno de la comunicación, tenemos que centrarnos en ese parteaguas. ¿Por qué? Porque el sistema, a pesar de que se encontraba en sus últimos estertores, todavía era un sistema muy fuerte, un sistema controlador a través del poder económico, a través de la intimidación. Y cuando vieron que empezó a surgir un liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador, lo primero que se decidió fue el cerco informativo. No salir, no proyectar. Algunos medios independientes, algunos medios rebeldes, no se tenían las ventajas de las redes sociales, empezaron a abrir esos pequeños espacios, ¿no? ¿Con qué combatió Andrés Manuel este cerco informativo? Con el trabajo de territorio, con las asambleas, con el asambleísmo, haciendo otra verdad y posteriormente irradiando hacia medios de comunicación extranjeros. Y es cuando llega el momento de las benditas redes sociales. Ese cambio democrático, ese movimiento democrático hubiese sido impensable sin las redes sociales. Hasta el momento, nuestra democracia, nuestro sistema político es impensable sin las redes sociales, tanto a nivel interno como a nivel externo y con todos los riesgos y con todas las desventajas que pueda implicar. En lo personal, yo no veo noticieros, no sé, hace 15, 18 años. Todo mi sistema de información está a través de los dispositivos y de las plataformas. Porque además tiene que ser información ágil. Información que el algoritmo te lo tiene que dar precisamente para poder centrar tu atención en el tema especializado. Estamos en la etapa de la especialización de la comunicación y de la segmentación de la comunicación. No me interesa que me vendas ni que me digas otra cosa que no tenga que ver con mi entorno, con mis habilidades laborales ni profesionales, porque eso es quitarme el tiempo o neuronas o espacio en mi pensamiento, ¿no? Entonces, regresando al fenómeno político de la comunicación, es digno de estudiar esa habilidad digital y esa habilidad de comunicar nata de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una persona de 72 años ahora y que en un esquema tradicional pues lo desvinculamos de la tecnología, de las redes, del pensamiento digital que tiene esta nueva generación. Y sin embargo centró su política de comunicación en ello. Se siguió con el asambleísmo para informar y además se establecieron las mañaneras donde se dictaba la agenda política del país. Donde cuando se quería desinformar por parte de los poderes fácticos o de los adversarios, ya se habían adelantado. Por eso es el poder de la comunicación y de informar
Y cuando sale una información calumniosa, sesgada, que no tiene nada que ver, pues ya la población ya tiene una primer versión y entonces desestima la segunda. Tenemos eventos muy mal manejados en materia de comunicación en los gobiernos que los desgastan, que los derrocan. Al menos uno como servidor público, como político, pues en lo personal, siempre he manejado personalmente mis políticas de comunicación. Sí hay una difusión institucional, pero las entrevistas, las declaraciones, la pauta la doy yo mismo. Hay gente que se asiste por un gabinete, hay gente que se asiste por unos estrategas, pero es una cuestión de la disponibilidad de cada quien. Por ejemplo, uno de los grandes triunfos políticos de los últimos días fue el triunfo del nuevo alcalde de Nueva York. Joven, musulmán de 34 años, inmigrante, que supo comunicar y conectar a través de las redes sociales. A lo mejor yo no hubiese hecho lo que él hizo, porque a lo mejor soy muy conservador y él es muy moderno, pero aquí se miden las cuestiones por resultado y por efectividad. Y nos queda de manifiesto que en el corazón de la Gran Manzana, las redes y la comunicación política tiene mucho mayor peso que cualquier otra estrategia. Porque antes lo que se quería era convencer con datos duros, con números fríos, ahí no me deja mentir Felipe, y ahora estamos en una etapa de comunicación política emocional, donde a la gente le interesa más ver cómo se comporta el político en su casa a qué va a ser el político en su oficina. De que si llora abrazando una viejita o que si va y camina con el zapato roto porque es un buen político, o que me disculpe el señor del sombrero, o todo este tipo de narrativas que vamos creando precisamente para conmover en vez de convencer. Entonces tenemos que adaptarnos a todas estas circunstancias que nos está pidiendo el electorado o el gobernado, porque nosotros al final de cuentas pues nos debemos a ellos. Nosotros al final de cuentas tenemos que construir algo para convencerlos a ellos. ¿Y a dónde estamos yendo ahora? El proceso democrático tiene que seguir avanzando, pero al menos en México, a nivel mundial, va a ir quedando de lado ese ponerte tu par de tenis y ya toca puerta casa por casa. Ya no puede este sistema político electoral seguir financiando campañas políticas. Ya no puede este sistema electoral caer en ese clientelismo político, porque cada vez que tocas la puerta de una casa es una solicitud de una silla de ruedas, de una despensa. ¿Y de dónde sale ese dinero? Ha llegado el momento del poder de la comunicación en la democracia. Quienes sean candidatos deberán tener acceso a los medios de comunicación tradicionales cada vez menos, pero acceso a las redes sociales. Y van a hacer campañas de medios, campañas baratas, campañas que no le cuesten al Estado, campañas que puedan regularse de otra forma. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar que si en Tabasco somos 2.600.000 habitantes y tenemos una lista nominal de 1.800.000, 1.900.000, podamos tener contacto con todos ellos. Entonces la forma más eficiente de llegar al electorado son en las campañas de comunicación y en las campañas digitales. Y es aquí donde entra el papel del profesional de la comunicación. No tan solo en el hecho de difundir ni de que el mensaje llegue a su destinatario, sino de estudiar las necesidades que tenga la sociedad, las necesidades que tengan los ciudadanos,
de ese tipo de información. Nuestra vida va tan rápido, se llena de tantas cosas que no podemos tener carga innecesaria de información. Cuando nosotros abrimos todavía un método tradicional como es un diario, pues no sé, puede tener 50, 60 páginas, pero si realmente nosotros sedaseamos esa información, a lo mucho 1 o 2 páginas nos pueden interesar y todo lo demás es relleno. Lo mismo cuando escuchamos un noticiero, pues difícilmente tengamos tiempo de escucharnos, de quedarnos escuchando 1 hora, 2 horas del noticiero. Nos vamos a la síntesis, a los balazos, lo más importante el resumen, porque esa es la dinámica de nuestra sociedad. Entonces, no importa el nivel que tengamos en una actuación pública, tenemos la necesidad de comunicar. De nada sirve que seamos los funcionarios más eficientes, que seamos los funcionarios más dedicados, si no lo estamos transmitiendo. Y no quiere decir que hagamos una difusión barata de las cosas. Ahora que tengo la oportunidad de estar en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, ahí se da uno cuenta de todas las estrategias de comunicación que hay de parte de los grupos parlamentarios. De cómo diseñan, cómo tienen asesores profesionales, todo eso de cuando se construyó en 2006, que Andrés Manuel era un peligro para México, y ahora que vamos a Cuba, y que vamos a Venezuela, y que el comunismo, y toda esa argumentación es algo que no es casual. Algo en lo que los adversarios gastan mucho dinero, en despachos de consultoría, sobre todo sudamericanos o radicados en Miami. ¿Por qué? Porque precisamente ahí se encuentra el foco de los estrategas publicitarios que contrata y financian los Estados Unidos para poder desgastar las democracias en Latinoamérica y sobre todo las democracias que tienen tendencia a la izquierda. Y es donde se da toda esa publicidad que llevan a exabruptos, como lo fue el premio Nobel ese de la señora Machado en Venezuela, ¿no? Nada más para desprestigiar ya el desprestigiado premio. Entonces, uno ve todos esos montajes y cuando tenemos de manera individual como partido 253 diputados, y ya como alianza con el Verde y PT 374, y somos mayoría y jamás nos van a ganar una votación porque la oposición nunca ha llegado a más de 131 votos, tú ves que es ronda tras ronda diciendo lo mismo. Y tienes que estar ahí hasta las 3 y 4 de la mañana escuchando el mismo discurso y el mismo discurso y el mismo discurso. Hasta que uno se da cuenta que no están hablando para nosotros, pues, porque ni nos van a convencer a nosotros ni nosotros los vamos a convencer a ellos. Ellos están grabando y ellos están preparando su material para atacar en redes. Y no le importa que no haya ningún diputado ahí. Ellos están produciendo su material donde despachos profesionales de comunicación van a tratar de construir al día siguiente la narrativa y la victimización de la oposición en este país. Hace unos pocos días, específicamente la semana pasada, subió a tribuna un diputado de Movimiento Ciudadano, de acá cerquita, de Candelaria, pegado, de apellido Farías. Y pues la verdad que pues está uno ocupado en otras cosas, o en la tablet, o leyendo, o en el celular, porque ya el debate es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero ese diputado tiene la característica que de entrada cada vez que se sube a la tribuna, entra con una mentada de madre para los de Morena, ¿no? Y ignorantes, no saben leer, lacayos de Andrés Manuel, hijos de Palenque y bla, 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 todos los epítetos del mundo.
Y pues ya lo vimos que iba a subir, pues cada quien se dedica a lo suyo, ya sabemos de qué se va a tratar el verso. Y de entrada se arranca con Dios bendiga a los morenistas. Pues rapidito solté el celular y le dije a mis compañeros, porque acá de este lado tengo a los de veracruzanos que son más mecha corta que los de Tabasco, y le digo, no le sigan la corriente, esto es un montaje. Y siguió con su discurso de que Dios y el Salmo y la Biblia y tras. Pero era evidente que el Señor estaba actuando y estaba preparando un material de comunicación. Desgraciadamente, compañeros con muchas tablas, como mi amigo Leonel Godoy o como doña Dolores Padierna, se engancharon y cayeron en el juego de decir que la tribuna es laica. Y bla, bla. No era el punto, pues. Era decir, si nos deseó bendiciones, pues también bendiga la tuya. Pero se trasladó en un debate de 20 minutos. Y a donde él se le veía la cara de satisfacción de todo lo que se estaba grabando y el material que se estaba preparando. Y efectivamente, a partir de esa misma madrugada, empezaron a subir en las redes sociales, en TikTok, Instagram, los reels, donde se victimiza el diputado porque lo están coartando en su libertad de expresarse, donde nos dice que todos los de Morena somos hijos del diablo y que odiamos a Dios, o sea, todo un montaje. Y además, lo impresionante es que lo retoman muchos creadores independientes y lo más preocupante es el número de vistas y el número de reacciones de la gente. Entonces, a partir de un hecho falso, se construye una tendencia donde casi salió que nos voltearan a ver los de Tabasco para decirnos comecura garridistas, ¿no? Pero la ignorancia de ellos no le da para leer un poco más y no se puede construir todas esas cuestiones. Pero eso nos dice que estamos en una etapa donde cualquier cosa sensible transmite en materia de comunicación política. Y el último fenómeno que estamos viendo o vamos a ver en estas tendencias de comunicación, pues lo tenemos ahorita con la famosa marcha de la generación Z, convocadas por personajes triple X que nada tienen que ver con la edad de la generación, cuando estamos viendo que es la misma marcha a favor del INE, la misma marcha rosa, es la misma marcha de los mismos de siempre, ¿no? Ya ahorita, afortunadamente, ya también convocó para la marcha de la generación Z Vicente Fox, que va a marchar, y que sigan marchando todos ellos. Que sigan marchando porque es evidente que nada tiene que ver con un movimiento legítimo como en otras partes del mundo, donde es una forma de expresión. Una de las cosas que aprende uno ante esta pluralidad política precisamente es la tolerancia, que es uno de los factores que hay que comunicar. El respeto absoluto a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, aunque algunos se excedan, aunque algunos abusen, aunque se aproveche de esa libertad, precisamente para denostar al adversario porque no tuviste la capacidad de superarlo de otra forma. En lo personal, a mí me preguntan, oye, que ya salió, pues ya salió. Oye, que ya te sacaron, pues ya te sacaron. El otro día, ahí alguien se le ocurrió como puntada, encontraron una foto en las redes de un lugar del mundo, yo no sé si fuera Colombia o Paraguay, de algún lugar estaban sacando una cama, un sillón, no me acuerdo cómo se llama el sillón ese que usan en los moteles, y a alguien se le ocurrió decirlo, que lo sacaron del ayuntamiento de Macuspana, del Palacio Municipal, y que yo lo había dejado ahí. Y es increíble la forma en cómo se viralizó y cómo varios compañeros me preguntaron si era verdad o si era cierto, porque eso es parte de la desinformación, de la destrucción de la verdad y de la creación de la falsa información que lo aprovechan muchos. Pero aparte, cuando la oposición o los adversarios no tienen material para contrarrestarte o
para atacarte, pues lo único que queda es eso, el descrédito y el desprestigio. Y el otro día en una entrevista de radio, yo creo que fue ahí con telereportaje, me tomé la libertad y lo dije, ¿no? Un día agarran al gobernador, otro día agarran a Adán Augusto, otro día agarran a Claudia Sheinbaum, y también acá al maestro Narváez le tocó, y a la universidad. También a José Ramiro le tocó, y a todos en lo personal, porque es la única forma que tienen de dictar una media agenda y de hacer un desgaste de una institución a la que no puedes enfrentar de cualquier otra forma. Pero las cosas de quien vienen, porque tú puedes tener presencia en 10 medios de comunicación serios, formales, te dan portada, hablando cosas buenas de ti, y aparece un troll de 3 pesos con una información falsa, y desgraciadamente es lo que circula, porque volvemos a lo mismo. No estamos enfocados en la comunicación al dato duro, sino al aspecto emocional. Puedes tener el mejor presidente municipal, el mejor gobernador, el mejor presidente de la República, pero si no se ríe, es malo. Si no ves a un viejito, una viejita, es malo. Entonces aquí es donde los profesionales de la comunicación tenemos que preparar, uno, a quienes estamos formando, porque la mayoría de ustedes son formadores de nuevos profesionistas, y a quienes estamos asesorando. Pero definitivamente, gobierno o institución en la actualidad que no eficiente, mejore y perfeccione su forma de comunicar con efectividad y con calidad, se va a ver destinado al fracaso. Muchísimas gracias a todos ustedes, estoy a sus órdenes, y esta es la importancia de la comunicación política. Muy amable. Agradecemos las palabras del licenciado Julio Ernesto Bocanegra. Interesante, sin duda, la conferencia. Antes de pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas, porque el tiempo nos apremia, también quiero agradecer la presencia de la licenciada Ana María de las Mercedes, presidenta de la Asociación Lazos Protectores de la Familia, al maestro Miguel Armando Vélez Telles, secretario de Finanzas de nuestra máxima casa de estudios, al licenciado Javier González López, secretario de Organización de Morena, al doctor Feliciano Won Ortiz también se le agradece su presencia. Al doctor Limber Peláez Zurita, que también nos acompaña. Si tienen alguna pregunta, con gusto se les cede el uso de la palabra. Daremos paso a 3 preguntas, si gustan, para que el licenciado, después de haber disertado este tema tan interesante, pueda dar respuesta sobre el mismo. Verdadera comunicación, porque hay diferencia. Hay una enfermedad que se llama coprofilia. Coprofilia, que es el amor a lo mediocre, o en términos de nuestros pueblos, en algunos, el amor a la caca, ¿no? El amor a lo que no sirve. Es lo que estamos viendo. Antes de la pregunta quiero adelantarme que en unos días más, en unas horas más o días más, van a tener de parte de un dirigente una mala noticia, pero gran noticia, sorpresiva, de cómo tenemos un mundo de bots aquí en Tabasco, pero es exagerado. No les digo de qué se va a tratar porque ya no va a ser, pero va a ser noticia. Entonces, ustedes están dentro de ese ambiente.
Digo, todos nosotros, todos. Ahora cualquier persona, ¿no? Hasta el que vende panuchos. Y he estado atento a todo lo que se dé en las tribunas, también en las mañaneras, también en la rectoría, ¿no? Y me nace la pregunta, ¿qué realmente, si estamos en un mundo humanizado o deshumanizado a veces, pero si nos entramos en el ambiente de la humanización, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de el pueblo, del cómo se está moviendo el pueblo de México, pero del sentimiento del pueblo de México, en el caso de Tabasco, cuando se ve todo ese tipo de situaciones? No sé si se entiende la pregunta. Es la percepción de la gente con quien ustedes se entablan contacto, cuando saben que están en el ambiente de la difamación, de la calumnia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me he preguntado, el licenciado Andrés Manuel López Obrador tenía mucha concha, tiene, ¿no?, para enfrentar esas situaciones, y a veces se acercaba a un medio de comunicación que sabía que le daba duro y hasta lo saludaba con cariño. Pero en realidad, ¿cuál es la percepción de ustedes? Los diputados federales, no sé, también por todos los senadores, pero en el caso de ustedes, ¿no?, sobre todo en estos tiempos. Gracias, Javier. Bueno, perdón, gracias, Javier. Estamos entrando en una etapa de escepticismo, donde se desconfía de la información, donde tenemos que pasar a un proceso de verificación para saber si la información es real. En Tabasco, el fenómeno de la comunicación es completamente distinto. ¿Por qué? Porque somos muy afectos a la comunicación. Tenemos esa facilidad de comunicarnos, de transmitir, de reproducir ese tipo de información. Pero también hay algo en el segmento del tabasqueño que lo hace cambiar muy rápido en su decisión. Lo que hoy percibe malo, al rato es bueno, y lo bueno al rato es malo, ¿no? Volviendo al tema de la enseñanza de la época, del activismo político de Andrés Manuel López Obrador, es adelantarse a la información. Y entonces, ¿por qué Tabasco tiene esas características? Pues bueno, porque aquí empezó su activismo. Aquí empezó a construir ese tipo de información que llegaba antes a la gente para blindarla de una desinformación. En mi muy particular punto de vista, Andrés Manuel es un maestro de la comunicación política. A pesar de que lleva un año, o poco menos de un año, ausente de la marquesina política, del escenario político, se siente su vacío. A pesar de que hay mañaneras y de una forma a su estilo, la doctora Claudia Sheinbaum sigue informando al pueblo de México, esa forma tan especial de Andrés Manuel de abordar los problemas y directamente, como lo mencionas, se siente la ausencia en el activismo político, en el discurso. La oposición y el adversario estaba acostumbrado precisamente a ese debate o a esa confrontación con Andrés Manuel, en la que la mayoría de las veces salía airoso por ese manejo que tenía de la comunicación, por esa forma tan especial de comunicar y por la confianza que generaba en la mayoría. Pues en los que no lo querían, pues no la podía generar, pero en los que quería que sí, y nada más bastaba con escuchar que lo dijera Andrés para que tú fueras abajo de la comunidad. No, ya lo dijo Andrés, ¿no? Entonces,
esa es una política de comunicación completamente efectiva. Y hacia adentro del movimiento, o del partido, o de los simpatizantes de Andrés Manuel, pues hay muchos que estaban acostumbrados a ese paso y a ese ritmo y a ese tronar de dedos, y ahorita que no lo sienten, pues andan como hormigas lelas, perdidos, y empiezan a sacar el cobre. ¿Por qué? Porque él lo dijo hasta la saciedad de que lo importante era la fidelidad al proyecto y no a las personas. Entonces, somos producto de una estrategia de comunicación política que en los últimos años en México ha sido la más efectiva y es la parte fundamental del triunfo y la permanencia de Morena. Gracias. ¿Alguien más que desee hacer? Por allá. Muy buenos días, diputado Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra. Antes que nada, felicitarlo por su magnífica disertación, muy ilustradora. Yo quisiera preguntar lo siguiente. Es cierto que estamos viviendo una etapa, y como usted lo dice, que hay despachos para difundir información falsa, y sabemos que este falso discurso dice que hay dictadura en México, y una dictadura muy extraña porque hacen marchas, dicen barbaridad y media, difunden calumnias, todo esto. Yo sé que no se puede sancionar como hizo recientemente el gobierno de China, que ahorita está exigiendo a los tiktokers que tengan una profesión, cuando menos, antes de poder difundir contenido. Yo sé que eso no se podría hacer en México, al menos respetar un código de ética. Pero lo que sí me preocupa es cuando esta comunicación de plano cae en la traición a la patria. Cuando se invita a una potencia extranjera, como ahorita la encabeza Donald Trump, que es particularmente intervencionista y muy agresivo, y este discurso que ya realmente convoca a la intervención extranjera en México, no reprimir, sino no se podría aplicar simplemente la ley en contra de la traición a la patria. Es mi pregunta. Gracias. Considero que sí, legalmente se podría aplicar, ¿no? Habría que ver los supuestos en los que operaría ese concepto de traición a la patria, si pudiera ser en tiempos de paz o simplemente pudiera ser en tiempos de guerra. Yo soy tolerante y potencializador de todos los derechos que tienen que ver con la libertad, y prefiero un exceso de libertad y de libertinaje a restricciones. Y viene a efecto porque, bueno, la principal de las libertades después de la persona humana la tenemos en la forma de pensar y de expresar lo pensado, y que es respetable aunque a veces te cause ruido o estridencia. Pero el tema más recurrente que hay ahorita en México, conforme a eso del pensamiento de las libertades, es que hay una moda con el personaje centroamericano Bukele, donde mucha gente aquí en México simpatiza con sus políticas públicas, simpatizan con su manera de gobernar, con su estilo de gobernar, sin ponerse a ver que hay atrás, ¿no? Porque ese tipo de apoyo económico pues lo brinda Estados Unidos precisamente para poder irradiar en la región de que ese es el modelo de derecha que deben de seguir. Y porque no dicen que todo ese dinero que llega a El Salvador lo hacen para que sea la cárcel de Estados Unidos, para que retengan ahí a todo ese producto social que no pasó el control de calidad. Pero a todos esos que en México y a través de las redes sociales, en un abuso que hay de esas libertades y de que Bukele, y aquí queremos en México, y que el Bukele michoacano, y que traigan a Bukele en lugar de Omar García Harfuch, la mayoría de esos personajes que opinan y escriben
En el momento en que en México se imponga una política de ese tipo que restringe los derechos humanos, que los vulneran, son los primeros que van a levantar la voz. Porque yo quiero que alguien que tenga un familiar en el crecer aquí vaya a permitir que lo tengan descalzo, que lo tengan despierto, que lo tengan pelón, que no tenga visita. Si nada más en el traslado que están haciendo de Los Ríos a Huimanguillo es un escándalo porque la viejita no le puede llevar el caldo al muchacho todas las mañanas. Entonces, estamos acostumbrados a un estado de libertad aquí en México que lleva como consecuencia eso. También la libertad en la forma de expresarse y de opinar. Yo coincido que se sigan respetando esas libertades. En lo personal, la doctora Claudia Sheinbaum, considero que es una gran presidenta, una mujer mesurada, inteligente y muy respetuosa precisamente de esas libertades. Una última pregunta porque la agenda de nuestras personalidades está bastante apretada. Gracias. Ya se dieron el uso de la Licenciado Julio Ernesto, como el antecesor, agradecido por la ponencia. Dos, tres cosas, aseveración. Una, ¿cómo poder hablar de una comunicación política de redes moderna en el Estado cuando hay rancherías, en este caso tan lejana, el caso de Macuspana, donde los chilares, donde nunca llegaría la señal y ni le conocerían si no hubiese conocido en este caso caminar? Así que aquella zona, igual que la zona de Tequila y algunas donde no existe señal, aunque todo esté el ser. Segundo, me gustaría conocer si ese diputado del Movimiento Ciudadano, yo cuando vi la nota en este caso quedé impactado porque no lo había yo conocido. Y también señalo que Movimiento Ciudadano, yo siempre he defendido la parte familiar, la parte provida como cristiano, y cuando lo veo era la primera vez que lo conocía. Entonces quedé ahí anticipado. ¿Cuándo había usado? Si al final de cuentas los morenas son los que le han pegado a la vida y la provida a la familia, un Movimiento Ciudadano al cual también han dado, son de izquierda progresista, y mi respeto para ellos. Pero bueno, ¿cómo fue usado en ese sentido? Yo quisiera saber si el diputado anteriormente había podido en este caso usar el micrófono para defender y hablar de Dios de corazón, porque eso es algo que se vive no nada más en un momento político, sino algo que se vive todos los días. Y para usted en ese sentido, caso Macuspana, dijimos en la parte política, ¿cómo en este caso vivir en 2025 y vamos a 2027, cómo vivir una campaña política de redes, si no tenemos las condiciones en nuestro Estado? Gracias, muy amable. En dos partes y rápido. Obviamente, el diputado Farías, de Movimiento Ciudadano, independientemente de qué filiación política tenga, jamás se había subido a hablar de Dios. Le digo, la constante es que cada vez que se sube, entra su discurso con vayan y chinguen a su madre los de Morena, para empezar. Y de ahí todos los demás discursos de denotación, de decir que somos unos ignorantes, que no leemos, que no esto y que no el otro, ¿no? Es parte de su estrategia política. ¿Y por qué suben tan seguido? Porque creo que de Movimiento Ciudadano son 28, 29 diputados y en una misma sesión tienen que subir 3, 4, 5 veces. A diferencia de los de Morena, que somos 253 y para que te toque el turno, pues tienen que pasar varias sesiones, ¿no? Nada que ver con su postura política, nada que ver con su prestigio personal, sino fue un montaje que se diseñó en materia de comunicación con asesores, la ropa que llevó ese día, y cada vez que contestaba no tenía nada que ver el diálogo acá con los diputados con lo que él contestaba, porque estaban filmándose para una estrategia que quiere pintar a Morena, lo quiere pintar precisamente como un partido que está, no contra la religión, sino un partido que está contra Dios, ¿no? Aunque podemos decir que en 253 diputados de Morena pues debe de haber de todo tipo de pensamiento, como habemos diputados que somos profundamente creyentes, que estamos en contra del aborto, que tenemos posturas que nada tienen que ver con el partido, pero son respetables y en su momento las haremos valer, ¿no? Pero para el efecto mediático que él se propuso y sus estrategas se propuso, le hicieron el caldo gordo y lo logró. Y segundo, efectivamente, en Macuspana hay distintas zonas, como la zona chilera, en la zona sierra,
donde el servicio de Internet es deficiente. Y ese es uno de los grandes retos que tiene el gobierno mexicano. Así como yo supongo que en los 60s, donde la mayoría de las poblaciones no tenían energía eléctrica, algún día soñaron de que, bueno, va a llegar el día en que todas las poblaciones de México tengan electricidad. Así, el propósito tiene que ser que todas las comunidades de México tengan Internet. ¿Por qué razón? Porque ya tiene que ser un derecho humano que está vinculado con las libertades, y sobre todo las libertades de la comunicación. Y aún así, a pesar de todas esas restricciones, yo no sé cómo le hacen, pero cuando tú vas a una comunidad, la gente te dice, oiga, hizo esto o pasó esto. Y tú, ¿cómo lo sabes? Estás allá en el quinto infierno. Ah, dice, es que lo vi en las redes. ¿Cómo lo ven? No lo sé. Pero ahí está la información. ¿Por qué? Porque para allá vamos. Es el tipo de sociedad, es lo que nos dejó la pandemia, el comercio electrónico, la educación en línea, el autodidactismo, la independencia y la libertad, porque siempre vamos a defender esa libertad humana que debe ser intrínseca y sin restricciones. Muchas gracias. Siguiendo con el orden del día, ahora procederemos a la entrega de reconocimientos tanto a nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, como al licenciado Julio Gutiérrez. Primero que nada, la doctora Gladys del Carmen López hará una breve semblanza. Por ahí tenemos un video para posteriormente hacer entrega del reconocimiento. Muy buenos días. Semblanza del licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Rendir homenaje a quien guía con sabiduría y humildad a nuestra casa de estudio es reconocer el valor del servicio, la innovación y la fe de la juventud tabasqueña. El Colegio de Comunicólogos de Tabasco se honra en rendir un merecido reconocimiento a un hombre que ha dejado y sigue dejando huella profunda en la educación, la justicia y el desarrollo institucional de nuestro Estado. Un líder con visión, compromiso, sentido humano es el licenciado Guillermo Narváez Osorio. Desde el año 2020, el licenciado Narváez Osorio ha guiado con firmeza y claridad el rumbo de nuestra máxima casa de estudio. Su liderazgo, caracterizado por la innovación, la apertura y la sensibilidad social, ha llevado a la UJAT a consolidarse como una universidad moderna, incluyente y con presencia nacional e internacional. Su brillante trayectoria académica y profesional habla de una vida dedicada al servicio público y al fortalecimiento de las instituciones tabasqueñas. Es licenciado en Derecho con una carrera ejemplar que abarca la presidencia municipal de Tacotalpa, la dirección de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, la Secretaría de Educación, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, además de su labor como notario público. Gracias a su visión y liderazgo, la UJAT ha fortalecido su prestigio académico, impulsando la investigación, la cultura, la ciencia y la vinculación social. Bajo su conducción, la universidad ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de Tabasco, formando profesionistas con valores, identidad y orgullo juchimán. Hoy, el Colegio de Comunicólogos de Tabasco reconoce en el licenciado